los accionistas con derecho a voto pueden solicitar la convocatoria para la Junta General de Accionistas, pero siempre y cuando tomando en cuenta que se necesita el 20% de acciones suscritas. Por otro lado, también tomando en cuenta el artículo 95 de la misma ley, los accionistas con derecho a voto tienen derecho preferencial con respecto al aumento de capital. ¿Qué quiere decir? Que los accionistas con derecho a voto tienen el beneficio de poder aportar dinero, ya sea para aumentar su condición de accionista o mantener su condición de accionista dentro de la sociedad. Por otro lado, también están los accionistas sin derecho a voto. Sabemos que ellos cuentan con un derecho preferencial con respecto a las utilidades y dividendos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos tienen el beneficio de recibir los dividendos y las utilidades antes que los accionistas con derecho a voto, ya sea mientras la sociedad esté realizando sus actividades económicas o cuando se encuentra en liquidación. Ahora bien, con respecto a los deberes de los accionistas, ellos tienen la obligación de pago. El accionista deberá pagar la cantidad que corresponde a su aportación en el plazo estipulado por la sociedad. Así, respecto de las acciones cuyo dividendo pasivo no haya sido cancelado, el accionista, al no realizar el pago, incurrirá en mora y no tendrá derecho respecto de dichas acciones. Asimismo, la sociedad podrá demandar judicialmente o proceder a la enajenación de las acciones, ello de acuerdo al artículo 79 y 80 de la Ley General de Sociedades. También tienen la responsabilidad por las pérdidas. El accionista debe asumir la proporción de las pérdidas de la sociedad que se fije en el pacto social o en el estatuto. A falta de pacto expreso, el accionista será responsable de las pérdidas de la empresa en la misma proporción que los beneficios. Esto de acuerdo al artículo 39 de la Ley General de Sociedades sobre beneficios y pérdidas. Así, los titulares de acciones con derecho a voto responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con su voto. Esto de acuerdo al artículo 12 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, el accionista tiene la obligación de seguir al pie de la letra los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad. Todos los accionistas están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. Ahora bien, respecto de las acciones con derecho a voto, tenemos que tener presente tanto los derechos y los deberes que se desprenden de los artículos 95 y 121 de la Ley General de Sociedades. En primer lugar, hablando un poco sobre los derechos que tienen los accionistas, podemos identificar que uno de los principales derechos es el hecho de poder participar en la Junta General de Accionistas y ejercer su derecho a voto en la toma de decisiones. Asimismo, también tienen el derecho de poder fiscalizar cómo va el rumbo del negocio en el que están participando. Adicional a ello, también la suscripción preferente de acciones, el derecho a recibir los dividendos que les corresponde y también hacer parte de la repartición del patrimonio neto en caso de liquidación. Ahora, respecto de los deberes de los accionistas, podemos mencionar principalmente es uno de los deberes más importantes, que es respetar todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, que es el órgano supremo dentro de una sociedad. Asimismo, también tienen que cumplir con el pago correspondiente al porcentaje de acciones aportadas dentro del plazo establecido por ley. Por otro lado, también tienen el deber de hacerse responsables por la porción de pérdidas de la sociedad que se haya estipulado en el estatuto o en el pacto social en función a lo que se desprende del artículo 39 de la ley. De acuerdo a las acciones sin derecho a voto, los derechos son los siguientes que voy a mencionar. Tienen el derecho a participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio neto resultante de la liquidación, si en este caso existiera. Asimismo, de acuerdo al artículo 97 de la Ley General de Sociedades, tienen el derecho a percibir el dividendo preferencial que establezca en este caso el estatuto. Asimismo, en caso de la liquidación, como ya lo mencioné anteriormente, las acciones sin derecho a voto confieren a su titular el derecho de obtener un reembolso
nominal de sus acciones descontando los pasivos de la sociedad, ¿no? Antes de que se paguen el valor nominal de las acciones entregándole a su titular. Asimismo, tienen el derecho a impugnar acuerdos que lesionen sus derechos, o sea, esa legitimación de su derecho, ellos si consideran de que sus derechos han sido lesionados, ellos pueden impugnar acuerdos durante un proceso formal. Asimismo, tienen el derecho a la información, no menos semestralmente, de las actividades que realiza la sociedad. Por último, ellos tienen el derecho de separación de la sociedad, a separarse de la sociedad en caso de que cambie el objeto social, que se cambie la actividad económica de la sociedad. Asimismo, traslado de domicilio al extranjero, creación de limitaciones de la transmisibilidad de las acciones, y modificaciones en el estatuto que pues contravienen a la ley o tal vez al objeto social de la sociedad.